y bienvenido a su programa favorito. Este es tu día. Con nuestro Bishop Rudy. Gracias. Gloria a Dios que estamos aquí. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Yes. Para nosotros siempre será un privilegio poder llegar a ustedes, especialmente para hablar lo que estamos hablando, que es la palabra de Dios. Amén. Porque Amén. la palabra de Dios es la única palabra que tiene poder de construir y edificar nuestra fe para que nosotros podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. O sea que le bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por permitirnos llegar a ustedes en este día a través de este medio. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias a todos estos oyentes que nos están viendo y escuchando. Ahora vamos a pasar con los anuncios y lo primero es que tenemos Mana, que es nuestra distribución de alimento, que son todos los miércoles de 4 p.m. a 6 p.m. Eso sí, estás en la área, puedes pasar acá por Segadores para buscar tus alimentos. También tenemos hoy el servicio de Icon, que es esta noche a las 7:30 p.m. Es el servicio que tenemos para los preteens, es de 11 a 15 años. Se llena esto de muchachitos, Yes. Y Así como es. que hay un ambiente juvenil, uno se siente joven. Digo, soy joven. Usted es joven, tía, usted es joven. Pero no te quieren en Icon. Ahí Para que tú sepas, yo me pongo cerca para ver qué es lo que están haciendo. Que para mantenerse con la juventud. También tenemos Aurora Matrimonial este fin de semana. Así es. Que es Epa. nuestro retiro para matrimonios que se hace aquí en Segadores. Bueno, la pastora Mari tiene una idea fabulosa. Ella me estaba hablando del tema que vamos a compartir, que es el romanticismo en el matrimonio. Sí, que debería de llamarse hacer el amor. So, ya sabes. Sí, porque que dicen que desde que hablan de hacer el amor, Mira cómo me quedé, mira. siempre piensan en la descarga sexual, ¿verdad? De un instinto animal que tenemos nosotros. Pero yo creo que lo que convierte esa descarga sexual en un amor es cuando hacemos el amor desde el principio del día. Cuando nos entregamos y sembramos en un ambiente de amor. Entonces eso cambia mucho el hecho. Yo creo que necesitamos a la pastora en Aurora de Matrimonio. Ay, Allá nos vemos. Vamos a estar mañana, vamos a estar. Es muy cierto. Lo que Desde esta noche. Lo que sucede en el aposento en privado debe ser un reflejo de lo que sucede fuera del aposento en público, por decir así. Y eso es muy importante que lo entendamos. El romanticismo nunca debe de perderse. Dios nunca ha perdido el romanticismo hacia la iglesia y hacia nosotros. Él sigue enamorándonos día a día, como nosotros nos Perfecta enamoramos. amiga mía, Claro, hermosa como nosotros nos mía. enamoramos de Él. Y eso es muy importante. Así Amén. es. So, si Amén. estás interesado en nuestro retiro de matrimonios, entra a nuestra página para porque ya el cupo se llenó, pero para los próximos que vienen, para que estés pendiente en las fechas. También este fin de semana tenemos de todo. So, este fin de semana también tenemos el éxodo de jovencitas. Jovencitas y jóvenes adultas van este fin de semana también para el éxodo. Los chicos se van. Así es. Y abril 17 tendremos nuestro servicio de Easter, de Día de Resurrección. Eso va a ser una fiesta grandísima, pero aparte de eso, vamos a estar celebrando 30 años de aniversario. Que no es lo mismo ni Wow. La verdad es que damos gracias a Dios, pastor, porque usted puso la mano en el arado y ese llamado que el Señor le dio, usted lo cogió y hoy en día tenemos esta iglesia que amamos de todo el corazón. Y yo puedo decir que yo tengo la mitad aquí. I'm very happy. De tu vida. Y no voy a volver atrás, ¿verdad? Yes, vine cuando ya era el 15 aniversario, solo la mitad más o menos. Very happy, pero es de yes. los tesoros de esta congregación. Así La es. Angelina. No. Y La bueno, Angel. vamos a tener ese día vamos a tener un concierto con Christine de Clario, que va a estar buenísimo Wow. y muchísimas cosas más. Botando la casa por Tremendo. la ventana. Y 30 años, Pecho, parece que fue ayer.
Amén. Parece Amén. que fue ayer. Amén. Ay, Vamos a oro, gozarnos poderosamente. Yo sé que es un tiempo maravilloso. Y yo me imagino el trabajo que están haciendo para traer las reminiscencias. Siempre ponen todos los cortos, videos. Cuando el bicho tenía una multitud de 4 gente delante de él. Sí, una multitud de semillas. Y era gordito, ¿eh? Y Un era semillero. Así es. Y Él bueno, predicaba, Así me es. acuerdo que siempre dices que tú predicabas con la misma pasión, como predicas ahora delante de una multitud de 30,000, Sí. cuando tenías 3 gente. O sea, Y me es que consta. en la Es que sala de tu casa. Me consta. Es interesante que el reino de los cielos se establece así. Comienza en forma de semilla y luego crece y se multiplica. Es por eso que es una violación al sistema del reino cuando una persona divide una congregación y se lleva a 800 personas, se lleva a 500 personas, porque es que este no es el proceso del reino. El proceso del reino es la fidelidad que se adquiere cuando se siembra una semilla y esa semilla pasa por una muerte y pasa por el lodo y luego viene la multiplicación. Es lo auténtico, es como también la manera en que los grandes negocios, los negocios que tienen bases de carácter, comienzan de la nada, comienzan de lo pequeño. Y así comenzamos nosotros. Era algo extremadamente pequeño, era literalmente un sueño y una visión divina que creímos y nos embarcamos en Dios a hacerla, y hoy en día, 30 años después, vemos lo que vemos impactando las naciones para la gloria de Dios. amén. Y we can wait para ver todavía lo que viene. Amén. Amén. ¿Sabe que recuerdo cuando estábamos en Santo Domingo, muchachos así, y Pastor Rudy, que éramos unos muchachos, dice, o sea, Dios me está llamando a los Estados Unidos, yo voy a ser como Pablo cuando estaba en Roma. La influencia. Yo lo oí y yo me pareció, wow, pero qué extraño. Pero realmente ha sido así. O sea, una influencia mundial, porque eso es la palabra de Dios. Y tú dijiste de un árbol, pero comienza con una semilla. Amén. En la semilla está todo el potencial. Claro. Exactamente. O sea, que fíjate que por eso Un podemos hablar de trasplante. tu ministerio, de que lo mismo que hacías con la misma pasión, después Dios lo puso eso en otro contexto, de miles y miles de personas. Bueno, yo no sé, las mujeres que han tenido la oportunidad y tienen la gracia de eso de jardinería, yo siempre lo he intentado, pero qué frustrante la situación. Y cuando a mí me encantan las orquídeas y quisiera tener un orquidiario de hermoso, pero implantar de un lugar a otro, yo no le entiendo cuál es la que se va a aprender. ¿Y por qué? Porque depende mucho de Dios. Amén. Amén. Depende de que sea Dios el que dé la gracia para hacerlo. Para Yo tengo una amiga que le echa agua todos los días y tengo otra amiga que le echan agua una vez a la semana y tienen su orquidiario hermoso. Yo lo he intentado todo. ¿Por qué? ¿De quién puso la gracia? Es Cristo. Y Dios ha puesto la gracia en segadores y esto nadie lo va a Aleluya. parar. Amén. Bishop, ¿qué te parece si hablamos un poquitico de la prédica de esta semana pasada? Me encantó porque hablamos siempre como los días de Noé, pero ahora como los días de Lot. Claro. Como los días de Lot. Y habla precisamente del movimiento de angélico, ¿verdad? De cómo Dios envía a rescatarlo. Que eso es un tipo de ángel, de los ángeles, ¿verdad? Un tipo de rapto en la iglesia donde nosotros vamos a ser quitados de esta tierra. Y después los juicios que vinieron. Evidentemente hubo fuego del cielo que cayó, dice, a fuego y azufre, y consumió esas ciudades. Y hay una ciudad, Zoar, que fue también protegida, que el juicio le iba a caer, porque ahí Dios llevó a Lot y a su familia. Entonces, qué interesante es ver cómo Dios, antes de enviar un juicio, Dios saca a su pueblo. Es un tipo maravilloso del rapto de la iglesia y luego vienen los juicios de Dios. Háblanos un poquitico acerca de esto. Fue poderosísimo, Bishop. Sí, que es una de las cosas más importantes que quise destacar, el cómo Lot no pereció en el juicio. Y si Lot, simplemente por la intervención de Abraham, fue rescatado, sacado del juicio para no sufrir el daño, ¿qué de nosotros
que dice la palabra que fuimos literalmente justificados en la sangre de Cristo y que no hemos sido llamados a ira, sino a alcanzar salvación. Nosotros no vamos a pasar por los juicios de la gran tribulación. Sería algo totalmente incongruente. Al lado, en ese pasaje donde dice como en los días de Lot, también habla de los días de Noé y ofrece el mismo principio. Noé no pereció en el juicio, sino que fue salvo del juicio. Amén. Y asimismo nosotros seremos salvos de ese juicio que viene sobre la tierra, que va a ser un juicio que va a hacer lucir todos los juicios de la palabra y de la historia de la humanidad, lo va a hacer lucir como si fuera un juego de niños. Porque estamos hablando de un periodo de 3 años y medio que dice la Biblia que si los días no fuesen acortados, que nadie pudiera ser salvo. Porque va a ser algo terrible. Es lo que se llama el día de la ira de Jehová. Estamos hablando que hasta meteoritos van a caer. Estamos hablando de erupciones de volcanes. Va a haber muchos problemas naturales y va a haber obviamente problemas ocasionados por el hombre, el anticristo y todo esto. Pero la realidad es que jamás se había visto un tiempo tan horrible sobre la tierra, ni se verá hasta como es la gran tribulación, y la iglesia no pasará por eso. De hecho, y dice que en los juicios de Dios va a morir más de una tercera parte de los hombres de la tierra, de los animales. Claro. O sea, fíjate que son miles de millones de personas y me llama mucho la atención que siempre dice, y no se arrepintieron ni le dieron gloria. Claro. Sin embargo, habrá salvación en la gran tribulación. Bicho, este mensaje nos llena realmente de esperanza. Podemos encontrar una fuente en medio de rumores de guerras, de hambre, de lo que está pronosticándose en el mundo. Y este mensaje no está siendo predicado. Y doy gracias a Dios porque yendo, ¿verdad? Bueno, no vamos a seguir hablando quizás más profundamente acerca de esto. La prédica está ahí en YouTube. Tenemos un canal especial. Te invitamos también en Facebook. Porque esto sí puede traer paz y seguridad al pueblo de Dios en medio de los principios de dolores, como tú has hablado, que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué es lo que realmente el Señor ordenó? El Señor, cuando habla, le da la revelación a Pablo sobre el rapto, le dice: alentaos los unos a otros con estas palabras. Eso. Es que para nosotros, los que somos redimidos, esto es aliento, esto es consolación, claro, esto es vida. Motivación también. Claro, ahora, para el que no lo es, esta es probablemente una de las peores noticias que va a poder escuchar. Pero nosotros recibimos alientos de saber que el fin está cada día más cerca. Sabe que en Isaías 57 dice: no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. O sea que ellos no van a poder encontrar paz en medio de las circunstancias. Amén, que también es una oportunidad. Le estamos brindando una oportunidad de volver atrás y de venir a Dios. Es decir, es una oportunidad de arreglar sus asuntos. Es decir, si a ti te asusta, el pastor le echó un texto, si te asusta, es la oportunidad, el tiempo de arreglar tus papeles, tus asuntos con Dios. Amén. Así es. Pues Amén. saben, tremendo. Si quieren escuchar más de esta prédica como en los tiempos de Lot, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube, Rudy Gracia. Ahora vamos a pasar con las preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas ya. Si acabas de conectarte, escribe tu pregunta para que así podamos hacer. Pero la primera es de Soski Kijin. Dice, ¿cómo explicaría la parábola de los trabajadores del viñedo en una familia donde los padres en vida acordaron repartir de forma equitativa, pero después de la muerte del papá, uno de sus 2 herederos se va enterando que su hermana está abusando económicamente de su madre? ¿Debe el otro hijo asumir que haga su madre lo que quiera con su dinero, o sabiendo que su madre defiende a la hija que vive de la madre? La verdad es que esto que aconteció tiene un trasfondo espiritual muy fuerte. Y yo diría que tratar de aplicarlo a la vida cotidiana puede ser sacarlo de contexto. Incluso aún Jesús dijo: seré yo repartidor de bienes. Vamos a quedarnos con el asunto de lo equitativo.
Lo equitativo debe de ser la norma que se utilice para el repartimiento de los bienes. Y se supone que la manera más equitativa la trazó el que dejó la herencia. ¿Por qué? Porque una herencia no se deja simplemente vamos a darle 20% a este 20%. No, usualmente el que ha acumulado ciertos bienes lo va a distribuir de acuerdo al carácter o al valor. Va a tomar muchas cosas en cuenta. Es por eso que es la voluntad del individuo que tenía los bienes la que debe de ser llevada a cabo. Entonces, sin importar lo que pasó. Porque si yo tengo mis bienes y yo se lo dejo a una familia, se debe de recibir tal y como yo decidí que se recibiera. Es por eso que una voluntad, un testamento debe ser inviolable por aquellos que reciben el testamento. Entonces, sí, vámonos a la única aplicación que yo quisiera, o el único aspecto que yo quisiera aplicar, ¿verdad? De algo tan espiritual a algo cotidiano, y es que se respete la voluntad de aquel que dejó el testamento. Amén. La siguiente pregunta la tiene Dieguito. Sí, la pregunta viene de Rodríguez La 6, que dice: mi iglesia es atacada por tener una pastora. Ella tiene a su esposo pastor, pero se apartó de Dios y ella siguió el ministerio por orden de Dios. ¿Por qué esto está mal visto por creyentes y pastores? Saludo desde Venezuela. Wow. Ay, mamá. Un momentito. Vamos a darle un poquito de reversa a eso, porque la estructura de la relación no la entendí. Ella se quedó Sí. con el ministerio porque él renunció. Él renunció al El ministerio. pastor se alejó de Dios y ella se quedó con el ministerio, ¿verdad? Por orden de Dios, según lo que dice él. Y se ve mal visto. La congregación parece que... Que yo he visto eso. Bueno. Yo en particular lo he vivido con personas allegadas también, que la esposa ha tenido que tirar para adelante. Bueno, esto está mal visto porque lamentablemente hay muchos tabúes con respecto a la mujer ministro. Hay mucho más tabúes todavía con respecto a la mujer pastor, ¿verdad? Muchos de esos tabúes a veces vienen por algo casi totalmente irracional, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo decir que uno de los tabúes más fuertes de que la mujer pastoree o no es que algunos alegan que no existe la palabra pastora en la Biblia. Es algo verdaderamente desconcertante, señores. Incluso yo he escuchado hombres decir que una mujer que se llame pastora se va para el infierno, pero ¿de dónde sale esto? Hay muchas cosas. Por ejemplo, le voy a decir, ¿ustedes saben una palabra que no está en la Biblia? ¿Quieren que le diga una palabra que no está en la Biblia? Biblia. Exactamente. Biblia no está en la Biblia. Y así el reino milenial no está en la Biblia. Pero son cosas que uno deriva de la palabra y del conocimiento y de los principios de la palabra. Entonces, lamentablemente, estos tabúes, estas cosas que la iglesia ¿verdad? Tiene que batallar, van a ser tabúes y preceptos y conceptos de hombre que van a dar muchos problemas para mucha gente poder ejercer un ministerio. Eventualmente lo que va a pasar es que si verdaderamente Dios le entregó esa congregación a esa mujer de Dios, los que escuchen la voz de Dios la van a seguir a ella, van a respetar los designios de Dios y van a adaptarse a esta nueva asignación o a este nuevo concepto o precepto que Dios está imponiendo sobre ellos. Va a haber algunos que se van a ir y eso no va a poder ser evitado. De todas maneras, yo en lo particular no veo ningún problema con esta situación porque alguien tiene que asumir las riendas de un ministerio para que no se pierda y se desbanden las ovejas. Bello, y claramente la Biblia dice que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer. O sea, esto es un asunto de nuevas criaturas y personas que Dios llama al ministerio. Y quien llama... damos gracias a Dios que quien llama es Jesucristo en persona. Los 5 ministerios son llamamientos personales de Jesucristo. O sea, el que es pastor, el que es evangelista, apóstol, maestro. O sea, es llamado especialmente por nuestro Señor Jesucristo. Aunque después los hombres
los reconocen o no. Claro. Ese es su problema. Así que hemos visto el Ministerio de la Mujer. Nosotros mismos somos el fruto Amén. del ministerio de una poderosa mujer en Santo Domingo, la pastora Mireya Camilo, que se dedicó a buscar de Dios y Dios le llamó. Y de tal manera Claro. que muchos ministros salieron de ahí porque Claro. en esto es lo espiritual. Y el que no tiene ese nivel para entender eso, sencillamente lo va a rechazar. Así Dice, es. el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo creo un asunto que nosotros los defensores del ministerio de las mujeres, yo creo que en la Biblia hay ejemplos y creo que en la vida de la iglesia de Dios estamos viendo que muchas mujeres no tienen el título, pero ejercen. Ah, el bueno. don. Y a la Biblia, por ejemplo, hay un ejemplo de una mujer que tomó el liderazgo, puesto que fue mencionada primero, que era Priscila y Aquila. Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Es decir, eso es como muestra un botón. Cuando tú dices Juan y Mari, es porque el líder era Juan. Ahora, si tú dijeras Mari y Juan, quiere decir que la persona que tenía el liderazgo era Mari. No lo había visto eso. Siempre dice Juan y Mari. Sí, pero está interesante, está demostrado Priscila y por los Aquila, frutos. correcto. Y en la Biblia, por ejemplo, yo tomo esto por los moños, ¿verdad? Pero tomo esto como un ejemplo de que está en la Biblia, porque la Biblia lo tiene todo. Claro, claro. Pero cuando una persona está enfrascada en tradiciones, dice que la tradición hace la palabra sin efecto. No dice el diablo, no dice la tradición hace la palabra sin efecto. Por eso los fariseos eran más celosos de sus tradiciones que de la palabra de Dios. Los mandamientos de hombre eran más importantes para ellos que los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces, aún pudiésemos explicar por la palabra muchos de estos conceptos, hay personas que no lo van a aceptar porque sus tradiciones no se lo permiten. También hay un factor que está afectando, si puedo decir, viéndolo desde afuera, esta situación que nos han compartido mediante esta pregunta, y es que puede haber personas con su mira puesta en el liderazgo de esa iglesia. Y ellos son los que usualmente, este tipo de gente, son los que usualmente comienzan a promover un antagonismo contra la persona que queda a cargo de la congregación. En una situación u otra, Dios va a permitir que la persona que Él llamó sea la persona que permanezca, y la gente que tiene oído espiritual seguirá lo que el Señor está ordenando en este Es caso. decir, no me moleste mosquito. La señora María tiene la siguiente pregunta. Esta es Lady, ¿verdad? Pastor, buenas tardes. Quería preguntarle cómo saber si un corazón ha sanado después de que personas te han lastimado tanto. Saludos. Bueno, la realidad es que independientemente de la sanidad, tiene que existir lo que se llama el perdón. El perdón es el inicio de la sanidad. Y a veces nosotros buscamos un sentir sobre las heridas que nos han causado para saber y poder ubicar si hubo una restauración. Nosotros no podemos buscar un sentir porque hay veces que eso toma mucho tiempo. Lo que nosotros tenemos que buscar es perdonar a quienes nos hirieron, porque es lo que nos asegura que tardes el tiempo en que se tarde, la sanidad va a tomar lugar. Mientras hay rencor, mientras hay murmuración, mientras hay conjeturas sobre las personas que te hirieron, nunca va a haber una sanidad. Usted tiene que 70 veces 7 perdonar al que lo hirió, soltar eso, y tómese el tiempo que se tome. Usted tiene que esperar por una total restauración de sus emociones y de su corazón, porque ya usted inició el proceso, el único proceso que verdaderamente nos permite ser sanado de una herida es el perdón. Amén.
Bishop, tenemos otra pregunta aquí de, no sé si es de Facebook. Dice Oscar Padilla, buenas tardes, bendiciones. Padilla que conocemos. No necesariamente, María, demasiado. Y dice, ¿qué tan reales serán los testimonios de que Dios lleva a gente al infierno y al cielo? Dios los llevará de verdad. Está hablando de personas que cuentan de haber tenido experiencia, de haber ido al infierno y después que Dios lo lleva al cielo. Entre ellos yo he escuchado muchos y tú también. Sí. Bueno, muchos de ellos son reales, obviamente, porque la Biblia habla de que esto aconteció a personas. Pablo dijo, yo fui arrebatado al tercer cielo. Si fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, no lo sé. El mismo Juan dice que el Señor le abrió una puerta y le dijo, sube acá. Entonces, sí pueden ser reales. Ahora, para yo decir, este es real y este no, lo más que yo pudiera es chequear todo lo que ellos dicen y pasarlo por el filtro de la palabra, y si no contradice nada, yo pudiera asumir que ese testimonio es real. Pero yo no puedo realmente decir con certeza este testimonio es real o no, porque mucha gente utilizará esto simplemente para manipular un montón de cosas dentro del ámbito cristiano. Entonces, sí puede suceder, absolutamente hay pruebas bíblicas de que esto puede suceder. No obstante, decir este es real y este no es real, no creo que esté correcto, 100% asegurarlo, no creo que esté correcto, pero sí podemos ver cuáles se asemejan a una realidad porque podemos filtrarlo por la palabra de Dios. Amén. Wow, tremendo. Eso ahí estoy tratando de llevarlo al proverbio sabio de nuestros pueblos. A según el maco, es la pedra. Otra, Es Iván. decir, Iván 2. Claro, tú tienes que medir quién es, y aún las personas sabias que han tenido una trayectoria que dicen eso, ¿verdad? Pueden equivocarse, pero es muy importante ver quién es que habla. Dice la Escritura, mira cómo oís, no como a necios, sino como a sabios. Pero Es decir, tremendo. tenemos que oír con sabiduría. Becho, no sé si escuchaste el testimonio al respecto de eso de Jesse Duplantis. Fue poderosísimo. O sea, hay personas real, gente con una gran trayectoria, como dice la pastora Mari, que han tenido experiencia con Dios y en un momento pueden compartirla. Ahora, lo interesante de esto es Tengo que son envidia experiencias personales. Si fue real para mí y tú no lo crees, a mí no me importa. Ahora, si lo crees, tampoco me debe importar. O sea, si yo tuve mi experiencia, eso es como aquel que niega que Jesús sana hoy. Y si yo recibí una sanidad de Dios, entonces, es mi experiencia con Él. Tú no, por más que tú la contradigas, tú no vas a poder quitar que Dios me sanó. Incluso hay algunas personas que prefieren no compartir Exacto. algunas de esas experiencias. Incluso creo que el mismo Jesse Duplantis, si no me equivoco, pasó muchísimos años sin compartir esto hasta que un día él sintió que debía de hacerlo. Entonces, todo lo que no está 100% en la palabra de Dios, nosotros debemos de tomarlo simplemente y albergarlo en nuestro corazón, que nos sirva de testimonio, que nos sirva para levantarnos el ánimo, pero no podemos realmente decir con certeza esto sí, esto no. No es palabra. Exacto. Tremendo. La siguiente pregunta es de Nora Flores. Ella dice, ¿cómo se ama a familiares que son fariseos? ¿Cómo amó Jesús a los fariseos? ¿Cómo fue sus sentimientos hacia ellos? Jesús amó a todo ser humano, pero esto no quiere decir que tuvo una relación con ellos, ¿verdad? Nosotros es como el clásico dicho que se dice que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que a pesar de que nosotros sintamos amor, porque el sentir amor es algo voluntario, por ciertas personas no necesariamente vamos a tener una relación con ellos. Lo mismo pasó con Jesús con los fariseos. Jesús los amó
porque Él vino a hacerle luz a ellos también. Pero Él no estableció ningún tipo de relación con ellos porque ellos constantemente le rechazaron. Nosotros tenemos que aprender a amar, a perdonar, en lo que sea posible a mantener la paz y la unidad entre la gente, pero no necesariamente esto quiere decir que debemos establecer una relación cercana con ciertas personas. Claro. Amén. Tenemos otra pregunta, pastor, y es de Carolina Núñez, y dice: bendiciones, tengo 2 preguntas. ¿Puede un cristiano poseer un arma? ¿Y puede jugar el loto? Claro. El loto. El loto. Eso es lo que dice, que si puede jugar el loto también. Ok. Qué peligro. La Son dos cuestión- preguntas diferentes, ahí, ¿verdad, Sí. Bishop? Hay 2 preguntas en una. Sí. La cuestión del loto es... esto responde a la idea de lo que es la suerte. Cuando la suerte no está enfrascada en lo que es Dios, porque sí la Biblia habla de suerte cuando dice el hombre tira su suerte al regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Cuando la suerte, que quiere ser el atrevimiento de hacer algo o algo así, no está en el contexto de Dios, se pervierte y se convierte en agüero, se convierte como en un fetichismo, se convierte en algo, adivinación. Entonces, nosotros no podemos poner nuestra esperanza en un número de lotería. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Amén. Entonces, yo creo que un cristiano fácilmente puede discernir que la loto no es realmente el camino en que nosotros debemos esperar prosperidad. Nosotros tenemos que esperar prosperidad de parte de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Él es el único que nos promete hacerlo. La loto no nos promete nada a nosotros, o promete más bien y no cumple. Entonces no vamos a vivir por el azar, vamos a vivir por lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso me acuerda cuando nosotros estábamos jóvenes que había en un supermercado de República Dominicana un carro, una jipeta que la estaban rifando y yo veía a todos los cristianitos yendo a pisarlo porque lo que pisare la planta de los pies será vuestro. Y yo le decía, ¿y quién es de ustedes que no lo va a sacar? Porque eso está más pisado que... Sí, pero que nosotros no podemos vivir de esta manera, porque no podemos vivir al azar. Eso es muy clásico del hombre que no conoce a Dios y no tiene fe y no conoce la palabra. En cuanto a un arma, si el cristiano puede poseer un arma, yo estoy totalmente de acuerdo que sí puede. La vida es algo sagrado, la vida hay que defenderla. Y la Biblia habla de que Pedro andaba con una espada. Y cuando Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, de Marco, no dice que Jesús lo reprendió por andar con una espada, porque Jesús sabía que él andaba con una espada. Jesús lo sabía todo. Lo reprende porque la usó de mal manera, la usó en el contexto que no debió usarla. Entonces, la Biblia dice que si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón a invadir la casa, lo esperaría para no permitir que él invadiera la casa. Vamos a poner esto en un contexto moderno. Si a las 3 de la mañana tú te imaginas que por ahí vienen 3 tipos armados, qué bueno sería tener un arma que te pueda ayudar a proteger la vida de tu familia y que no sea un cuchillo de mesa, ¿verdad? Porque hoy en día el que invade tu casa a las 3 de la mañana no viene ni con buenas intenciones, ni viene con un cuchillito, ni un corta uña. No. Ellos vienen armados. Entonces, los cristianos que están en contra de las armas, ¿verdad? Son gente que si se llegasen a ver en una situación como esta, imagínate un padre de familia a esa hora, tratando de guardar a sus hijos y a su esposa y eso de invasores sin tener un arma. ¿Cuáles son los chances de verdaderamente proteger? Para mí, en mi opinión, no tener un arma es casi irresponsable si verdaderamente usted se considera la persona que va a confrontar a un enemigo. Ahora, hay mucha gente que dice, no, porque el Señor protege. Sí, está bien, pero de la misma manera que el Señor
protege a nuestros hijos. A veces cuando ellos salen a montar bicicleta le ponemos un casco. Entonces, tiene que haber un balance entre lo que es la fe y el sentido común. A mí, lamentablemente, yo tenía un pastor muy amigo en México. Unos asaltantes invadieron la casa, ¿verdad? Y él no tuvo con qué defenderse. Lo mataron. Y fue algo tan absolutamente desconcertante. Y lo primero que yo dije fue, pero ¿cómo es posible que él no tenía un arma de fuego? Y que los asaltantes ni siquiera entraron con arma de fuego, entraron con cuchillos. Lo apuñalearon 40 y pico de veces. Entonces, soy tan gráfico simplemente para decir que el tener y el portar un arma de fuego con el objetivo correcto, con la mente correcta, con el carácter correcto, no es una violación de ninguna palabra de Dios. Al contrario, es más bien una responsabilidad para proteger a tu familia. Wow. Tremendo. Tremendo. Amén. Bueno, la siguiente pregunta viene de Alejandra Stopelo, que dice: bendiciones, una pregunta, ¿tengo que explicar a mi hijo sobre el sexo oral en la pareja? Saludos y bendiciones a todos. No sé qué te motiva a pensar que él necesitaría una explicación sobre esto. O sea, no obstante, tú tienes que saber hasta qué tipo de educación le estás dando a tu hijo, ¿verdad? Porque hay padres que prefieren mantenerse un poco al margen de temas tan profundos como este. Hay otros que le gustaría ser los que verdaderamente le hablaran a sus hijos de las cosas que ellos creen correctas o no. No sé qué tipo de padre eres tú. Una u otra cosa está bien. Lo único que yo te advertiría es que a menos que tú descubras que él está, tu hijo está al tanto de muchas de estas cosas, si tú quisieras aclararle esto, no lo hagas cuando todavía el niño está demasiado joven, porque puedes herir sensibilidades que quizás no debas. Tienes que esperar a que ese niño alcance cierto nivel en su desarrollo como hombre o la niña como mujer para exponerlo a ciertas cosas. Incluso es interesante que en estos mismos días el gobernador de la Florida acaba de firmar una ley donde prohíbe que se enseñe cualquier tipo de educación sexual a niños en los primeros grados. Pero ¿desde cuándo vamos a ir a matar la inocencia de un niño enseñándole este tipo de cosas? Y también agregamos, ¿acaso no debería de ser el padre el que en el momento que crea apropiado, de acuerdo al desarrollo de su hijo, lo exponga a ciertas verdades simplemente con el corazón de que su hijo no vaya a pasar por ciertas cosas? Entonces, creo que no sé qué tipo de padre eres tú, pero yo creo que tú debes de usar tu discernimiento como papá o como mamá para poder hacer esto que por alguna razón estás ya cuestionando si es tu rol. Si tú crees que es tu rol, entonces debe hacerlo, porque si lo es, de paso, mi advertencia es que trates de no hacerlo demasiado temprano. Amén. Exacto. Amén. Pastora María. Amén. Yo digo que como quiera, no creo que es a temprana edad. Todo tiene su tiempo sobre la tierra. Amén. No puede ser. Amén. Dice Catherine Rodríguez. Bicho, una pregunta. Los judíos, ¿cómo decir que hacen judíos que no son radicales? ¿Ellos serán salvos? No. Está muy No, difícil. ¿Qué hacen los judíos que no son radicales? ¿Son salvos? Los únicos judíos que son salvos son los judíos mesiánicos. Porque la única salvación, lo dice la Biblia, el único nombre, el único camino, la única puerta es Jesús.
Entonces el judío que no cree, que rechaza al Mesías que ya vino por ellos, realmente no puede ser salvo. Es precisamente que la Biblia dice que en la gran tribulación todo Israel será salvo. Amén. Lo dice el libro de Romanos, porque ellos se darán cuenta del error que cometieron. Se darán cuenta que el anticristo verdaderamente, absolutamente, se darán cuenta que el anticristo que ellos pensaron que era su Mesías, nunca fue su Mesías, sino que su verdadero Mesías fue Jesús. Entonces va a haber masivas conversiones en Israel durante la gran tribulación, pero va a ser por un proceso de fuego. En cuanto al día de hoy, no solo los judíos que reconocen a Jesús como su Mesías, solo esos son salvos. Después, los judíos que no lo reconocen, sino que lo rechazan y están en espera de un Mesías que no va a ser más que el anticristo, ellos obviamente no lo son. Richard, el ministerio de los dos olivos, eso es apasionante, dígaselo. Claro, claro. Sí, que viene, dice que vienen los dos olivos a la gran tribulación y estos son, en mi opinión, de acuerdo a lo que yo entiendo en la Biblia, son Moisés y Elías. Otros dicen que es Moisés y Enoc, pero yo no lo creo por la descripción que da de las habilidades y los dones que ellos tienen. Y ellos serán los que alcanzarán 144,000 judíos que se convertirán en evangelistas, que van a ir por todo Israel y van a tener una visibilidad muy poderosa, predicando el evangelio, y donde va a haber conversiones masivas. En cuanto a los dos olivos, ellos van a ser obradores de milagros y van a ser alguien que le van a dar un tiempo muy difícil al anticristo hasta que él los mata en medio de la gran tribulación. Él los mata, pero ellos resucitan y son despegados de esta tierra, son arrebatados de esta tierra por el Señor en medio de la gran tribulación. O sea que Tremendo. es algo es algo verdaderamente Hermoso que va a pasar. un evento muy poderoso. Nosotros lo vamos a ver por las redes sociales del cielo, porque nosotros estaremos. Y dice, eso va a ser tan notorio porque todo el mundo lo va a ver. Está hablando de la descripción de este tiempo, donde cualquier evento que pase en el mundo tú lo puedes ver live. Sí. O sea, lo puedes ver en vivo. Imagínense 2 hombres muertos ahí que se levantan al tercer día. Eso va a ser una señal poderosa capítulo para quiero los que ver están yo. en la gran tribulación. Yo espero verlo allá arriba por internet. Indudablemente. Indudablemente. Mira, Bishop, tenemos otra pregunta anónima. Dice, Bishop, ¿qué debemos hacer si sospechamos que hay personas entre la misma iglesia que están haciendo brujería en contra de la iglesia en sí? Dice, he tenido sueños donde veo un grupo de brujas orando para destruir las raíces de la iglesia y quiero solo que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Qué me aconsejas? Bueno, obviamente, lo primero que tiene que hacer es participárselo al pastor. Eso pensé. ¿Verdad? No sé si ese es pastor o pastora quien lo está haciendo, pero se le tiene que participar al pastor para que el pastor se lo participe al liderazgo. Número 2, tienen que correr esa gente de allí si descubren que verdaderamente está pasando esto. Y número 3, tienen que declarar una guerra espiritual en contra de ellas y sabiendo que más podemos nosotros que ellos. ¿Verdad? Entonces, cualquiera que sea y yo soy de los que cree que nada de lo que un brujo haga puede verdaderamente dañarnos. Eso le encantaría al enemigo, que un cristiano llegase a pensar que la brujería tiene un efecto contra nosotros, pero dice la Biblia en el libro de Números, dice, contra Israel no hay agüero ni adivinación. Y asimismo dice la Biblia, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Job fue cubierto con un cerco que ni Satanás lo podía penetrar.
estamos lavados en la sangre del Cordero. Amén. Y dice la Biblia que Jehová no dejaría entrar a Apolión al lugar donde estuviera la sangre del Cordero en los dinteles y en las puertas. Todas estas escrituras nos afirman que nosotros estamos bajo la protección de Dios y que nada de lo que un brujo o una enviación diabólica o satánica trate de hacer contra nosotros puede prosperar. Entonces, no obstante, uno declara guerra espiritual simplemente para asegurarse, ¿verdad?, de que lo que ellos trataron de poner en la atmósfera o cualquier otra cosa, porque sí hay cristianos que abren puertas, también ellos sean protegidos y que Dios revele ¿verdad?, y haga su voluntad. Amén, tal y como lo dice la pregunta al final. Entonces, esas serían las cosas que yo considero que tendrían que ser por lo menos los primeros pasos que habría que tomarse. Una cosa sí me inquieta un poquito. Un sueño necesitas corroboración. No comencemos por ahí en el asunto de que tuve un sueño que la hermana fulana era bruja. Tú necesitas algún tipo de corroboración, claro, ¿verdad? Para no ir a hacer lo que, ¿verdad?, el famoso juicio de Salem en los Estados Unidos, ¿verdad? En Europa era, o en Salem, que la gente recibía y decía fulana es una bruja y los quemaban, y fulana es una bruja, y después se dieron cuenta que las muchachitas que estaban teniendo esas visiones no estaban teniendo visiones nada después que le quemaron la vida a un montón de gente y mataron a un montón de gente. Entonces es algo muy delicado. Se necesita corroboración antes de hacer una acusación de este tipo. Y en los ojos de Dios, señores, tenemos que ser temerosos. No es que nosotros no creamos en la profecía y en el espíritu de la profecía, que son los sueños, las visiones y todo eso, sino que tengan cuidado de llamar anatema a lo que es de Dios. Ese es el único pecado que no es perdonado. Sí, amén. Tremendo. Bueno. No sé, Bishop, si tenemos la oportunidad de alguna pregunta más. Hagamos una más. Sí. Pero antes de eso quería mencionar un comentario muy bueno que pusieron. Dijeron, Bishop, saludos desde Alemania. Me gustó mucho la pregunta que le dio a su hija Jessie el miércoles. Tengo un hijo autista y he visto como el Señor a mi hijo me lo salvó de un tumor cerebral. Pero aún sigo tratando con él al nivel neurológico y psicológico, pero también espero que Dios me va a sorprender con mi hijo. Amén. Amén. Lo creemos contigo en el nombre de Jesús. Así será. Lo creemos contigo en el nombre de Jesús. Ok, la otra pregunta es de Mae Monzur. Dice, tengo casi 3 años sin congregarme. Solamente veo sus prédicas, pero quiero congregarme, pero no sé, pero ¿cómo saber a dónde ir? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es orar y luego usar ciertas ¿cómo se dice? Parámetros, usar ciertos parámetros. Por ejemplo, hay una multitud de iglesias, pero tú comienzas pensando, ok, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en esto, tengo que buscar una iglesia que más o menos se alinee a mi doctrina. Ya ahí tienes un filtro. Luego, quizás tú quieras decir, quiero buscar, no sé en qué tipo de ciudad vive, pero necesito buscar una iglesia cercana para poder estar envuelta en la iglesia. Y así tú comienzas a filtrar ciertas cosas. Después de orar y pedirle a Dios que te guíe, tú comienzas a filtrar y comienzas a buscar una congregación y vas, porque es importante que tú vayas a ese lugar, porque en el momento en que vas, rápido vas a sentirte si estás en tu casa o no estás en tu casa. Entonces, es un proceso un poquito, yo no diría tedioso, pero es un proceso un poco exhaustivo, porque tú vas a tener que encontrar el lugar que verdaderamente te nutra. Tú vas a tener que asistir un par de veces para ver si vas a ser nutrido en ese lugar, porque Dios, la palabra compara la iglesia en cierta manera, en una imagen
espiritual como el nido de un ave. Tú vas a tener que encontrar si ese es tu pastor, si ese es el lugar donde vas a estar protegido, si ese es el lugar donde vas a ser alimentado. Y para esto va a tomar un poquito de estudio y que tú presencialmente vayas y permanezcas allí y participes de lo que está pasando. Una advertencia es, ninguna iglesia es perfecta. Gloria a Dios. Y si fuese perfecta, en el momento en que tú llegas, se hace imperfecta, porque tú no lo eres. Entonces es importante que entiendas que quizás vas a una iglesia, te encanta la iglesia de los niños, te encanta la predicación del pastor, pero detestas, digamos, perdonando que lo diga así, porque quizás use una palabra muy fuerte, no te agrada la alabanza y la adoración porque son muy tradicionalistas y te gusta más el tipo de alabanza que tú escuchas, un tipo de alabanza más contemporánea. Entonces tienes que negociar en estas cosas, porque no toda iglesia es perfecta. Quizás vas a una iglesia donde la alabanza es maravillosa, pasa mucho con las iglesias de Hillsong y de Bethel. La alabanza es maravillosa, pero en el momento de la prédica no sientes que esa palabra está penetrando y calando hondo en ti. No sientes que es una palabra de profundidad y ya tú eres un cristiano maduro. Entonces vas a tener que negociar ciertas cositas. Lo cierto es que debemos de buscar una iglesia y congregarnos, no porque nos guste, no porque nos agrade, no porque nos aplaudan, no porque nos miren, no porque nos abracen, sino porque la palabra lo ordena. La palabra dice que mientras el día del Señor, especialmente mientras el día del Señor se acerca, no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa costumbre que tú desarrollaste en los últimos 3 años, tienes que romperla, y te advierto que quizás va a haber muchas excusas el por qué no permanecer aquí o no permanecer allá, porque perdiste la costumbre de congregarte. Date el permiso de volver a adquirir la costumbre de ser parte de una congregación, de ser útil para Dios allí y de que los hermanos aporten algo a tu vida. Amén. Pecho, bueno, para terminar, queremos que ores por la audiencia. Hay muchas peticiones de oración. Recuerdo desde Bishop Talks que estuvimos viendo cómo la gente aprovecha desde que tiene la oportunidad para pedir por situaciones familiares, hijos enfermos, y hay algo en el mundo que está afectando ahora mismo todo el mundo, y es la guerra de Rusia contra Ucrania, donde vemos que esto, ¿verdad?, ha traído consecuencias de la alza de los combustibles. Si los combustibles están altos, entonces comienza a haber también la alza también de los productos de primera necesidad. O sea que estamos viendo como los principios de dolores, pero Jesús dijo, ¿verdad?, confiar en mí van a tener paz, confiar, yo he vencido el mundo. O sea, por eso queremos que ores para que Dios traiga esa confianza y que el pueblo de Dios recurra a la fe, recurra al Señor. Amén. Amén, 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 amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque sabemos que tus oídos están abiertos al clamor de tu pueblo. Y te pedimos en este momento que escuches nuestro clamor. Te pedimos, Padre, por toda persona que está unida en este momento, en esta presentación de este programa. Y te pedimos, Señor, suple sus necesidades. Mira que no dependemos del hombre ni de las circunstancias, Señor, dependemos de ti. Tú eres el Dios que hizo llover maná de los cielos, el Dios que sopló y trajo carne en medio del desierto, el Dios que golpeó la roca a través de Moisés y le hizo brotar agua. Hoy clamamos a ese Dios para que nos proveas desde el cielo toda necesidad, Señor, física, mental o espiritual. Padre mío, oro por los que están enfermos, sánalos en el poderoso nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús, oro por los que necesitan una intervención en sus familias, en sus emociones, en sus vidas. Padre, hazlo en el nombre de Jesús. Oro por los que están en necesidad y levanto aún al pueblo ucraniano que en este momento está atravesando por esto, a la iglesia en Rusia, a la iglesia en Ucrania. Padre mío, en el nombre de Jesús, protégelos. Protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sea notorio en toda la tierra que tú guardas tu pueblo, Señor.
Hoy oramos y te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que respondas esta oración, y te damos las gracias sabiendo con toda certeza de que así será. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Nos despedimos de su programa favorito. Este es tu día. Hasta la próxima.